A continuación, Este Oeste. Estamos de regreso acá en Este Oeste para hablar del segundo tema que teníamos preparado para el programa de hoy, derivado un poco de lo que en la Asamblea 43 Asamblea de la OEA se llevó a cabo en Antigua Guatemala hace una semana más o menos. Y me acompaña en este segundo segmento Beatriz de Chepolina, quien es directora ejecutiva de FADEP. Buenas noches, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches, Quique, gracias. Y Jorge López, director de OASIS. Buenas noches, Jorge, bienvenido. Hola, Quique. Beatriz, ¿qué tal? Mucho gusto. Les voy a pedir a cada uno que definan un poco desde su perspectiva el tema, el concepto acerca de lo que es el matrimonio. Te voy a pedir a Beatriz primero que tal vez lo pueda definir ella. Gracias, Quique. La definición que nosotros tenemos de matrimonio y como realmente es el matrimonio, es una institución natural que se basa en la unión de un hombre y una mujer, tal cual. Y esa unión de hombre y mujer es la base de la familia. Y sabemos que la familia es la base de la sociedad. Entonces, en la medida que tenemos matrimonios fuertes, tenemos familias saludables y tenemos un mejor estado. Jorge, obviamente tu visión, tu postura es un poco diferente a lo que se acaba de plantear Beatriz. Realmente no es tanto. Yo concuerdo mucho con lo que dice Beatriz porque precisamente el matrimonio, según la Constitución de la República de Guatemala, es el acceso para la protección económica, jurídica y social de las familias. Entonces, solo si le quitamos la parte de que tiene que ser entre un hombre y una mujer, nosotros estamos felices con eso, puesto que nosotros también tenemos familias que necesitan ese mismo tipo de protección. ¿Para qué dice justamente, tú mencionabas la Constitución, qué dice la Constitución en ese texto que tú dices, solo si le quitamos el término que son entre hombre y mujer? ¿La Constitución cómo lo plantea? La Constitución únicamente lo plantea al respecto de los cónyuges. Es el Código Civil, que es un texto bastante más antiguo que la Constitución que fue aprobada en 1985, el que dice que únicamente puede ser celebrado entre un hombre y una mujer. Obviamente nosotros comprendemos perfectamente que los tiempos en los que fue creado el Código Civil era un poco difícil poder hablar de cualquier otro tipo de familias. Y lo que yo casi siempre estoy diciendo es que si yo no tengo derecho a tener una familia, tampoco en Guatemala una mujer que sea madre soltera tampoco tiene ese mismo derecho, porque la única forma para llegar a alcanzar la protección económica, jurídica y social de la familia es el matrimonio. Entonces hay otros tipos de familias que obviamente nosotros no estamos pidiendo aceptación de las formas en las que nosotros vivimos, pero sí somos ciudadanos y ciudadanas que merecemos ese mismo respeto. Y ante todo no estamos pidiendo casarnos con personas heterosexuales, sino que simplemente estamos pidiendo que nuestro derecho a tener una familia, según lo dice la Declaración Internacional, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que también tendría que ser para nosotros. Bueno, muy interesante lo que menciona Jorge, pero obviamente si se le quita a la definición de matrimonio el hecho de que es entre un hombre y una mujer, se le está quitando su parte más esencial. Al final de cuentas, no se trata de si el matrimonio es o no un derecho. Cualquier hombre se puede casar con cualquier mujer, ya sea heterosexual, homosexual o como quiera. Pero ese contrato, digamos, esta institución natural que es el matrimonio, tiene ciertas limitaciones. Y no por el hecho de que una persona homosexual de la comunidad LGTBI no se pueda casar, no quiere decir que eso es discriminación. Por ejemplo, el matrimonio tiene otras limitaciones, como por ejemplo sería la edad, ¿verdad? Una persona menor de edad no se puede casar. Y no por eso está siendo... Entre 14 y 18 pues, sin la autorización de los padres, y abajo de 14 bajo ninguna circunstancia. Bajo ninguna circunstancia. Y no quiere decir que por eso entonces esa persona es discriminada. O también la ley contempla que hay ciertos lazos de consanguinidad que tampoco pueden establecer entre sí un matrimonio. No por eso esas personas están siendo discriminadas. Yo creo que aquí lo que es muy importante, por ejemplo, toda la comunidad LGTBI habla mucho de la tolerancia, ¿verdad? Y es importante entonces respetar a una institución como el matrimonio, que si es entre hombre y mujer, entonces, claro, yo entiendo que quieran tener pues cierta protección
toda la jurídica. protección, no queremos cierta protección. Toda, Toda toda la protección claro. jurídica, pues en el tema de los seguros o de fiscales, ¿verdad? Todos esos beneficios que se unen al matrimonio, digamos, pero no por eso vamos a redefinir lo que es el matrimonio, más bien que hagan otro tipo de contrato, no sé. Vamos a ir profundizando un poco acerca de los temas, pero hablando del tema de los derechos, Jorge. Mucha de la legislación, de todos modos, de los juzgados de familia, cuando entramos en estos procedimientos incluso de divorcios y demás, que caeríamos al caso en un momento dado, tienden a ser protectores de la mujer y de la tutela de familia o de hijos de parte de la mujer. En este tipo de casos, con matrimonios de personas del mismo sexo, incluso las normativas, el resto de la legislación, más allá del Código Civil, está dirigido a eso, a una relación de un hombre y una mujer, Jorge. Incluso entre esos derechos que estamos hablando, los derechos económicos, todos los que estabas planteando, en la legislación ya de familia está claramente definida la familia como hombre y mujer. Específicamente en el Código Civil. Sí, pero en la legislación posterior que se ha desarrollado a partir del Código Civil mantiene esa misma lógica. Yo creo que lo que estaba planteando Beatriz es muy interesante porque ella dice que nosotros no deberíamos de tener acceso al matrimonio y que quisiéramos tergiversar esa institución social. Y realmente nosotros no estamos ni siquiera peleando ese término, ¿verdad? Hay otras legislaciones, por ejemplo, en Dinamarca, en lugar de hacer matrimonios, se establecieron uniones civiles y es hasta este año que van a aprobar un matrimonio igualitario que alcanza las mismas protecciones que el otro matrimonio. Entonces, esa discusión nosotros ni siquiera la hemos iniciado. Y, por ejemplo, si existiera alguna otra parte de la legislación que fuera contraria a los derechos de las familias que no fueran precisamente heterosexuales, pues habría que derogar y revisar todo lo que no funcionara, ¿verdad? Todas las leyes, incluso el artículo número 2 de la ley del organismo judicial establece que las leyes más recientes van a derogar las anteriores si es que entraran en algún tipo de conflicto, ¿verdad? Entonces, es como que habláramos con la ley del femicidio. Obviamente ya se reconoció el femicidio en Guatemala y todo lo que sea incompatible con esa ley va a tener que ser derogado. El concepto un poquito ahí, Jorge, cabalmente es el tema. No, la posición de Oasis, para hablar específicamente de Oasis, o lo podemos ampliar a toda la comunidad, no está peleando el concepto de matrimonio per se, podría ser el concepto de uniones civiles. Muchos estados en Estados Unidos utilizan el concepto de uniones civiles, no de matrimonio. Específicamente, si hiciéramos un sondeo y a tu organización que hace precisamente ese tipo de análisis sobre las situaciones sociales, yo creo que si hiciéramos un sondeo al respecto de las personas homosexuales, un gran porcentaje dirían que no se quieren casar. Y hay que tener claro que es diferente que tal vez yo no me quiera casar a que el Estado no me esté protegiendo. Entonces, a nosotros no nos interesa cómo resolver el problema. Lo que sí es cierto es que todos los días miramos asesinatos, miramos personas que sacan de los institutos, miramos que hay una gran cantidad de crímenes de odio fundamentado en prejuicios, probablemente las en contra religiones. De una persona homosexual, claro, por supuesto, ¿verdad? Y yo, o sea, es como que a mí me dijeran o que a ti te dijeran que no puedes manejar un carro porque eres mujer, ¿verdad? Es una gran cosa, una gran tontería, perdón por decirlo en televisión, pero necesitamos que los derechos sean exactamente iguales para todas las personas. Con eso estoy totalmente de acuerdo, ¿verdad? No le pueden negar un derecho humano básico por el hecho de tener una orientación sexual distinta. Pero regreso al punto de que el matrimonio no es un derecho, como tampoco es un derecho tener un hijo. Pero tener una familia sí. Pues usted igual... Yo tengo una familia y quiero que me esté protegido. Exacto, yo le entiendo que usted viene de una familia y ya tiene su familia, digamos, y quiere toda esa protección que tiene el matrimonio. Pero muy interesante lo que Jorge mencionaba, de que son pocas realmente las parejas homosexuales que tal vez quieran casarse. Es más, en países como en Suecia... Bajo el término ese del matrimonio. Y heterosexuales también yo creo que va disminuyendo mucho la popularidad del matrimonio. Pero algo muy importante es el hecho de por qué el Estado promueve el matrimonio como la unión entre hombre y mujer. El Estado va a promover cualquier cosa que sea de beneficio para el Estado mismo. Realmente el Estado no tiene ningún interés en estar regulando las relaciones amorosas de sus súbditos. Realmente cada quien es libre de vivir y de amar como quiera. Y eso pues el Estado ahí lo deja. Menos mal. Exacto. Entonces, mira, corto, vamos a profundizar un poco acerca del tema. Y justamente como hicimos en el segmento anterior,
qué implicaciones tenía o tiene la convención que se firmó, que es en todo caso en contra de discriminación que se hace, lo planteaba Jorge de esa manera también. Vamos a ir al corte, vamos a conversar acerca de ese tema en el último segmento. Estamos acá en Este Oeste. Volvemos en un minuto. Estamos presentando Este Oeste. Estamos de regreso acá en Este Oeste. Estamos conversando acerca de este segundo tema durante el programa de hoy. Temas polémicos, temas que a veces como sociedad nos enfrentan un poco, diferentes a los que hemos visto antes, como el tema de genocidio y todo lo demás, que ya estuvimos en varios programas hablando de eso, pero me acompañan hoy Beatriz Chipolina, quien es directora ejecutiva de FADEP, y Jorge López, quien es director de OASIS. Hemos estado teniendo una conversación, creo que muy educativa también para quienes nos están observando, acerca de las diferencias de criterio. Nos decía Jorge en el segmento anterior, de pronto no es matrimonio per se, sino que puede ser una unión civil, como ha pasado en muchos estados y países alrededor del mundo. Pero Beatriz, planteábamos este concepto. Hay familias también que no necesariamente son integradas simplemente por un hombre y una mujer. Hay muchas familias ya en Guatemala que son lideradas simplemente por una mujer soltera. Ahí se rompió el concepto ya de la familia natural y el concepto original que hay de familia. Pero sí, ese hijo que está ahí, pues obviamente vino de un hombre y una mujer, aunque el hombre esté ausente, ya sea porque la abandonó, por viudez o por la razón que sea, ¿verdad? Y eso no quiere decir que entonces ellos ya no son una familia. Pero le decía yo que el Estado promueve la unión de hombre y mujer como medio, digamos, para formar esa familia porque le trae muchos beneficios. Las estadísticas nos muestran que en los lugares donde la familia funciona integrada, digamos, donde las familias son funcionales, el índice de violencia es menor, el consumo de drogas es más bajo, los niños tienen un mejor desempeño escolar, cosas que no se ven entre las parejas homosexuales. Entonces, por eso mencionaba yo que el Estado no es que quiera regular la vida amorosa de sus súbditos, ¿verdad? Pero promueve lo que ve que es bueno para el bien común. En las parejas homosexuales está, no me lo estoy inventando, está comprobado que son relaciones más inestables, ¿verdad? Obviamente hay unos que romperán la regla, pues, y durarán más tiempo, pero pues por ejemplo en países como Suecia, una relación homosexual duradera es de 1 año y medio. También son, pues los miembros de la comunidad LGTBI suelen tener un número mucho mayor de parejas, ¿verdad? Entonces eso habla, pues, no quiero decir un comportamiento más promiscuo, porque tal vez no es promiscuidad, tal cual, digamos, pero sí son razones por las cuales la unión homosexual, aunque no se llame matrimonio, no es equiparable tampoco al concepto de matrimonio. Entonces, el Estado, pues por eso no es bueno que lo promueva y tampoco es indiferente que se les enseñe lo mismo a los niños, que es lo mismo, porque no da lo mismo. Por supuesto que puede haber mayor inestabilidad si no hay una protección del Estado. ¿Verdad? En las parejas heterosexuales, si hay violencia doméstica, inmediatamente el Estado interviene y va a proteger a la parte que esté en peligro. En las familias homosexuales todo el mundo está tratando de que nos desintegremos y es completamente obvio que nuestras familias además estemos muchísimo más lastimadas que cualquier otra familia porque tenemos el ataque de las iglesias y de todos los grupos que están considerando que nosotros queremos homosexualizar a toda la sociedad. Lo único que nosotros exigimos es el respeto a nuestra autodeterminación y la protección de nuestras familias. Es realmente lo único que estamos pidiendo. Y tú querías hablar sobre esa es la siguiente pregunta. La 43ª Asamblea. Porque plantean como que si el Estado no permite o no promueve legislación que permita el matrimonio entre personas del mismo sexo, eso se considera una acción discriminatoria del Estado. Así es prácticamente como lo plantea el documento, la convención que se firmó. Realmente la convención que Guatemala no lo firmó. La convención no estaba pidiendo eso, estaba pidiendo el respeto a la orientación sexual. Y ahí hay que tener bien claro que la OEA desde el 2008 ha sacado resoluciones en las que insta a los Estados miembros a proteger a las personas que hemos estado desprotegidas y a los defensores de derechos humanos y a aquellas personas que ejecutan extrajudicialmente en las calles víctimas de la exclusión social. Lo mismo pasa con el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en el cual
En el año 2008 se le hizo 3 recomendaciones al Estado de Guatemala diciendo que se proteja a los defensores de la diversidad sexual, que se eliminen las ejecuciones extrajudiciales y también que se eviten otro tipo de crímenes de odio. Si el Estado hubiese comenzado esa discusión social de temas que para nosotros somos importantes, porque somos a lo mejor 250.000 de habitantes, seguramente no tendríamos que llegar a un momento en el que el canciller y el señor presidente tengan que dar declaraciones pidiéndole la opinión a las iglesias y tendrían que habernos consultado a todos los ciudadanos, porque de quien están hablando es de mí y de mi familia. Y la OEA lo único que está diciendo es que se respete la orientación sexual de todas las personas como un ser humano merece ese Ustedes enviaron un respeto. boletín esos días como FADEP donde Sí. no coincide exactamente con lo que está planteando Jorge. Pues yo que estuve personalmente en la asamblea de la OEA, ¿verdad? Me llama mucho la atención cómo usa mucho el término del respeto. Por supuesto que se les debe respeto. Y yo soy la primera en decir que no tienen por qué ser discriminados. De igual forma nosotros, o sea, también tienen que respetar nuestras instituciones y tampoco llegar a ser discriminados. Hace poco salía una publicación que decía, ser heterosexual no te hace mejor y ser homosexual tampoco, ¿verdad? No, claro que no. Entonces, o sea, eso al final es como muy indiferente, pero cuando uno miraba a detalle la Convención de Discriminación, que inicialmente cuando el presidente vio el título, pues por supuesto que uno dice voy a firmar, porque nadie quiere discriminación, todo el mundo quiere respeto y tolerancia y vivan los derechos humanos. Ojalá que así fuera. Exacto, Ojalá. pero cuando uno yo no soy abogada, pero cuando uno lee a detalle esta convención que Guatemala no firmó, pero voy a decir, no ha firmado, porque sigue abierto para firmas y pues esperamos que el presidente se mantenga firme en su decisión. Al ver ahí todas las definiciones que habían de qué es discriminación, cualquier cosa puede ser discriminación. Ahí realmente hablábamos de, bueno, la vulnerabilidad en la que entraba el concepto del matrimonio, pero también era un atropello a los derechos de expresión que había ahí, y por eso incluso hubo países como Estados Unidos y Canadá que tampoco firmaron la convención, no por el hecho de que ponía en riesgo tal vez la institución del matrimonio, pero cualquier cosa podía ser discriminación ahí, ¿verdad? Entonces dejaba muchas puertas abiertas, todo era muy ambiguo, y entonces fue una sabia decisión, digamos, que Guatemala no haya firmado esta convención. Este tema y el tema anterior que tocamos en los eventos anteriores son temas muchas veces poco discutidos abiertamente en nuestra sociedad. Y hay diferencias de criterios y opiniones que ustedes han expresado claramente, pero eso no implica que no podamos hablar acerca de los temas, debatir acerca de los temas, tratar de encontrar puntos de encuentro que nos permitan ser una sociedad mucho más tolerante, pero al mismo tiempo una sociedad que aún promueva ciertos valores más conservadores, como lo dijo el mismo presidente en un momento dado, a ojos de algunas personas, pero que al mismo tiempo han sido la parte fundamental de la sociedad. Este tipo de discusiones, Jorge, difícilmente se dan. O sea, este tipo de espacios de debate para hablar del tema difícilmente se dan en nuestra sociedad. Pues yo tengo muchos años de estar trabajando en esto y estoy completamente seguro de que es muy difícil llegar a tener una discusión que sea constructiva, porque ya es segundo programa en donde las personas que están en contra del matrimonio han dicho pues que se cree otra institución social, legal, o alguna otra figura jurídica para protegernos. Y entonces ahí estamos en completo acuerdo. No hay para dónde, ¿verdad? O sea, para mí es lamentable que el país, teniendo unos problemas de discriminación sumamente graves, no haya firmado este documento. Pero habrá otra oportunidad. Lo más importante para mí es tener el acceso a que las personas en sus propias casas estén teniendo esas discusiones, porque nosotros no estamos hablando de destruir esos valores, sino que simplemente es muy probable que tengamos muy similares valores, ¿verdad? A mí no me gusta ver violencia en las calles, a mí no me gusta ver niños desnutridos, a mí no me gusta todo lo que muchas personas en la sociedad rechazan. Pero yo creo que a todo el mundo tampoco le debería de gustar que yo no me pueda casar con la persona a quien yo amo y con quien yo quiero convivir. Ese es asunto mío, ¿verdad? Entonces, ahí lo siento, pero están hablando de mi propia vida y el Estado tiene toda la obligación de protegerme sin ninguna discriminación, aunque el señor presidente no tenga la misma opinión. Por supuesto que es libre y puede vivir su vida como quiera, ¿verdad? Y con quien quiera, pero no se trata también solo de crear esa figura jurídica que los proteja. O sea, si se crea, pues bien, pero no podemos decir que es lo mismo,
¿verdad? O sea, que las figuras, que la figura jurídica que se aprobara es exactamente igual al matrimonio. No se les puede enseñar a los niños que es lo natural. O sea, el niño nace siendo hombre o mujer y eso se les tiene que enseñar desde chiquitos. Y la familia no es el tema de aquí, es el tema de hoy, ¿verdad? La educación. Pero la familia es el lugar propicio donde el niño se va a desarrollar mejor y tiene que entenderse que no se les puede enseñar que da lo mismo, ¿verdad? Me gustaría hacer una pequeña aclaración, y es que la intersexualidad, que son características no típicas del sexo, también son naturales. La orientación sexual no es algo que yo haya elegido por pecaminoso, por promiscuo o cualquier otro prejuicio social. Es algo que traemos como el color de los ojos o como escribir. Fíjense que yo soy zurdo y eso no lo aprendí, ¿verdad? Es una característica innata mía. Y entonces lo único que necesito es que si voy a una escuela, que haya escritorios para zurdos. Si estoy en este país, necesito poderme casar, necesito no ser discriminado y no importa, nuevamente ratifico eso, ¿verdad? No importa que se llame matrimonio o unión civil o unión de cualquier otro tipo. Yo necesito la protección económica, civil, jurídica y social de esa familia que yo tengo y que hay muchísimas otras familias también en esta sociedad. Gracias, Jorge. Beatriz. El hecho de nacer zurdo no es comparable al hecho de nacer o no homosexual, porque no según se... usted. Perdón. Pues no según yo, o sea, según la evidencia, digamos, científica de la que disponemos, ¿verdad? Han habido estudios de un gran científico que trató de encontrar si había un gen gay, le llamaba él. No existe tal gen. O que si había alguna composición de hormonas que hiciera eso, tampoco. Y se hicieron estudios en gemelos donde uno era gay y otro no, tampoco, ¿verdad? Y ahora pues nos salen con este intersex, que es la nueva letra que se le pone... hay como pues, cuatro letras. Hay como 4 letras más que ya vamos a empezar a mencionar, ¿verdad? Pero, o sea, al final no se nace homosexual, digamos, es una condición que se va desarrollando y que entonces los niños tienen que saber que no es lo normal, ¿verdad? Hoy en día tal vez hay un niño pequeño que, pues no sé, le gusta tal vez más el arte o cosas que le gustan más a las mujeres, entonces ya empiezan todos los niños a etiquetarlo, ay, entonces eso es gay, entonces eso es gay. O está en el gimnasio a una edad que pues tal vez le da curiosidad y ve al compañero que se está cambiando y lo ve porque le da curiosidad, ¿verdad? Porque tal vez quiere afirmar su masculinidad y ver si sus partes se ven iguales, digámoslo así, inmediatamente lo van a tachar que es homosexual, cuando no necesariamente, ¿verdad? Entonces es como muy importante, o sea, en esos casos afirmarles la heterosexualidad, ¿verdad? Y saber que hay numerosos estudios también donde se van viendo factores que van promoviendo, digamos, o sea, que la homosexualidad se desarrolle, ¿verdad? Pero no es una condición con la que se nace. Según usted. Yo creo que así nace. Gracias, Jorge. Yo creo que así cada uno expuso su posición. Eso es parte del objetivo del programa. Les agradezco a los dos. Muchas que nos hayan acompañado, que hayan podido exponer y compartir con todos nosotros un poco acerca de este tema. Así que gracias por habernos acompañado. Gracias. Gracias a ustedes también por habernos acompañado hoy por la noche acá en Este Oeste. Los esperamos la próxima semana nuevamente. Dios los bendiga. Buenas noches.